El silencio en la prestigiosa ceremonia de la Orden de la Justicia se rompió, no por aplausos, sino por un jadeo colectivo que se ahogó en el aire, mientras la pantalla gigante proyectaba la imagen nítida de una transferencia bancaria secreta, la prueba irrefutable del trato infame que el intocable juez Ramiro Cisneros había sellado para liberar a Pete Sometmedia, un criminal. Justo en ese momento, la joven abogada Valeria Castro, a quien todos habían despreciado por años, levantó su mirada, y el brillo de sus ojos, cargado de una vindicación fría y absoluta, fue el martillo final que hizo temblar los cimientos de la justicia corrompida. Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para adentrarte en un laberinto de verdades ocultas y mentiras tejidas con hilos de poder, donde la balanza de la justicia pende de un hilo y la dignidad de una mujer se convierte en el peso más formidable? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato de Valeria, una abogada cuyo destino fue marcado por una injusticia que, lejos de doblegarla, la forjó en el crisol de la resiliencia, transformándola en la espada más afilada de la verdad. Valeria Castro no era una abogada común. Su título, impecablemente obtenido con honores en una universidad pública, contrastaba brutalmente con el modesto departamento que la acogía, un cubículo de ladrillo, expuesto en un edificio antiguo de un barrio olvidado, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el persistente olor a humedad. Sus manos, aunque ágiles al teclear sentencias y examinar documentos, no eran las suaves manos de seda que se esperaban en el exclusivo círculo de la abogacía de élite. Eran manos con las uñas a veces rotas, con la piel levemente áspera por los cientos de papeles que revisaba y las noches sin dormir. Sus ojos, de un marrón intenso y penetrante, observaban el mundo con una mezcla de aguda inteligencia y una tristeza perenne, la tristeza de quien carga con el peso de una injusticia que trasciende su propia vida. Su ropa, aunque siempre limpia y presentable, consistía en trajes genéricos, a menudo arrugados por la prisa y el cansancio, que compraba en tiendas de segunda mano, muy lejos de los diseños de alta costura que vestían sus colegas en los despachos de mármol. Su estudio era una mesa pequeña de madera, atestada de libros de leyes, códigos y expedientes, iluminada por una lámpara de cuello largo que era su única compañera en las largas noches de vigilia. Era un rincón ignorado por el brillo de la ciudad, un espacio donde sus sueños de una justicia verdadera cobraban vida, entre la tinta y el papel. Se sentía, la mayor parte del tiempo, como una pieza de mobiliario desgastado en un mundo de opulencia, observando la vida pasar mientras ella batallaba en las trincheras legales por los más desfavorecidos. Las miradas que recibía de sus colegas en los tribunales, y especialmente de la élite legal, eran de condescendencia velada, de desprecio abierto. Valeria, todavía trabajando en esos casos perdidos, deberías aspirar más alto. La verdadera justicia se hace en los despachos de los grandes, no en los juzgados de barrio, decía un abogado de renombre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Otra, con un tono más directo, insinuaba con una risita: «Pobrecita, tan inteligente y tan obstinada en la derrota». Deberías buscarte un mentor, alguien que te enseñe cómo funciona realmente el mundo. Sentía cómo el juicio se cernía sobre ella, una losa invisible que la aplastaba, pero en su interior un fuego ardía, una llama fría y persistente. Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener. Su mandíbula se tensaba con tal fuerza que le dolían los músculos y sus puños se apretaban con tanta vehemencia que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación, la impotencia que la asfixiaba.
Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su integridad, su ética, su forma de entender la justicia, pero se contenía, por la necesidad de sobrevivir, por la promesa que se había hecho de no ceder ante la corrupción, por el recuerdo de su padre. Solo son palabras vacías. Lo importante es la verdad, el respeto por la ley. Ellos no pueden quitarme eso. La voz de su padre, en su mente, resonaba como un eco lejano. Valeria, el verdadero valor no se grita, se demuestra con la honestidad del espíritu y con la persistencia en la verdad. El tesoro oculto de Valeria no era una habilidad sobrenatural, sino una inteligencia analítica prodigiosa, una memoria fotográfica excepcional para los detalles, legales y un instinto inquebrantable para detectar la mentira y la injusticia. Desde muy joven, había devorado códigos legales, jurisprudencia y casos judiciales históricos con la misma avidez con la que otros niños devoraban dulces. Su padre, un humilde profesor de historia, había cultivado en ella esa chispa, desafiándola con juegos de lógica y observación. Valeria, mi pequeña justiciera, le decía con una voz que vibraba de amor. La verdad siempre deja huellas, por pequeñas que sean. Tu mente es tu mayor arma. Él le había enseñado a ver más allá de las sentencias, a leer entre líneas en los documentos, a buscar la disonancia en los testimonios. Esa habilidad, perfeccionada en silencio y alimentada por su pasión por la justicia, le permitía ver patrones donde otros solo veían caos, detectar anomalías donde los demás solo veían rutina, y discernir la verdad oculta detrás de las fachadas más impecables. Sus colegas de la élite legal, obsesionados con los contactos y las influencias, jamás sospecharon que bajo la apariencia de aquella abogada, sencilla, se escondía una mente brillante, capaz de desentrañar los más complejos misterios legales y financieros, una habilidad que un día, en su momento más oscuro, el mundo a su alrededor se vería obligado a reconocer con una mezcla de sorpresa, de profunda admiración y, finalmente, con un respeto reverencial que se materializaría en ojos desorbitados, en murmullos de incredulidad y, finalmente, en un silencio aturdidor, un silencio que vibraría con la fuerza de una verdad inesperada y devastadora. La vida diaria de Valeria era una rutina agotadora, una danza constante entre el trabajo en la corte por los clientes más desfavorecidos y sus propios sueños de justicia. Se levantaba antes del amanecer, la luz tenue filtrándose por su ventana, y dedicaba esas primeras horas al estudio de expedientes, a la redacción de alegatos, a la búsqueda de jurisprudencia que pudiera dar una pequeña esperanza a sus clientes. Luego, el autobús la llevaba a los juzgados, donde pasaba horas interminables en salas de audiencias, defendiendo a personas que apenas podían pagar sus honorarios, luchando contra un sistema que a menudo parecía inclinado a favorecer a los poderosos. El tintineo de los sellos en los documentos, el murmullo de las conversaciones legales, el aroma a papel viejo y a desinfectante, todo era un telón de fondo para su propia invisibilidad. La monotonía de su trabajo era un peso inmenso sobre sus hombros, una losa que amenazaba con aplastarla, pero su mente, mi querido amigo, nunca estaba quieta. Mientras escuchaba testimonios, observaba. Observaba los gestos, las microexpresiones, las pequeñas inconsistencias en los discursos, especialmente en aquellos que emanaban poder y autosuficiencia. El caso que la marcó y que se convirtió en el punto de inflexión de su vida fue el de la Corporación Solaris, una empresa acusada de un fraude masivo que había dejado en la ruina a miles de inversionistas. El principal acusado, el CEO, don Enrique Beltrán, un hombre intocable con conexiones en las más altas esferas, era defendido por el bufete más caro del país.
Valeria era solo una abogada junior en el equipo de la fiscalía, un engranaje minúsculo en un sistema gigantesco. A pesar de la abrumadora evidencia, el juez Ramiro Cisneros, una figura venerada y aparentemente incorruptible, desestimó el caso por falta de pruebas concluyentes y absolvió a don Enrique. La noticia cayó como una bomba en la sociedad, y Valeria sintió cómo la indignación la invadía. El caso Solaris se convirtió en su pesadilla personal. Ella había revisado cada documento, cada testimonio, y sabía que la evidencia era sólida, pero la sentencia fue en contra de toda lógica. Las miradas de desprecio no tardaron en llegar. Sus propios colegas de la fiscalía la culpaban. «Valeria, fuiste demasiado ingenua. No viste venir la jugada», decía el fiscal jefe, con un tono condescendiente. «Hay cosas que no se pueden pelear. Ese caso estaba perdido desde el principio, y tú, con tus teorías, solo lo empeoraste». Sentía cómo el juicio se cernía sobre ella, una losa invisible que la aplastaba. Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener. Su mandíbula se tensaba con tal fuerza que le dolían los músculos, y sus puños se apretaban con tanta vehemencia que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación, la impotencia que la asfixiaba. Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su convicción, por gritar que algo estaba mal, pero se contenía. La injusticia del caso Solaris se convirtió en una herida abierta en su alma, una cicatriz que no cicatrizaba. El contraste entre el lujo del mundo legal y la precariedad de su existencia se hizo aún más evidente. Los abogados de don Enrique celebraban su victoria con banquetes fastuosos, mientras Valeria regresaba a su modesto apartamento, sintiendo el peso de la derrota. Los comentarios despectivos se repetían a menudo, no solo por el caso, sino por su forma de vida. «Valeria, ¿todavía andas en autobús? Deberías comprarte un coche. Es malo para la imagen», decía una abogada junior con un tono burlón, su auto de lujo brillando bajo el sol. «¿Y esa ropa? ¿No tienes nada mejor para ir al tribunal?» Cada humillación, cada comentario, cada mirada que la hacía sentir invisible, se incrustaba como una astilla en el corazón ya herido de Valeria. Sentía cómo el aire se volvía denso, cómo las palabras le arañaban el alma. La injusticia era tan constante que se había vuelto una capa más sobre su piel, pero por debajo de ella, la dignidad de Valeria permanecía intacta, una brasa ardiente en su pecho. Sus ojos se empañaban a menudo, pero las lágrimas se quedaban contenidas, rehusándose a derramarse, a darles la satisfacción de verla quebrarse. El nudo en su garganta se volvía más apretado, impidiéndole tragar, la boca seca, pero su quijada se mantenía firme, su postura erguida. Algún día, la soberbia de ellos les pasará factura. La verdad es una semilla, y siempre encuentra la forma de crecer, por dura que sea la tierra. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que Valeria siguió en el laberinto de la injusticia, llegó de la forma más inesperada, una tarde lluviosa que parecía teñir el mundo de gris. Desanimada tras otra jornada de litigios frustrantes, Valeria regresó a su apartamento, sintiendo el peso de la derrota en cada paso. Mientras se preparaba un té de manzanilla, su mirada se posó en un viejo periódico olvidado en el buzón. Era un ejemplar de hacía varios meses, con la noticia de la absolución de don Enrique en primera plana. Una página desprendida se deslizó, revelando una nota de prensa de sociedad. El juez Cisneros había sido visto cenando en un exclusivo restaurante con el fiscal jefe, el mismo que había gestionado el caso Solaris y al que Valeria reportaba. Nada inusual, pero algo en la foto de la cena le llamó la atención.
un detalle diminuto que solo su mente prodigiosa podía detectar. En el fondo, casi imperceptible, se veía una silueta borrosa de un hombre que parecía ser don Enrique Beltrán. ¿Qué hacía don Enrique cenando con el juez Cisneros y el fiscal jefe? Y tan discretamente. Su escepticismo inicial se desvaneció, reemplazado por una punzada de sospecha. La posibilidad de un trato secreto, de una corrupción que había pasado desapercibida, era un golpe visceral. La mente de Valeria se aceleró, conectando puntos. ¿Podría ser? ¿Podría haber un fraude en la misma justicia? Si es así, no solo perdí un caso, fui parte de una farsa. Mi nombre, mi reputación, la confianza que la gente pone en la ley. Sus manos temblaban mientras examinaba la foto, intentando descifrar la silueta. La indignación se mezcló con una desesperación creciente. La idea de que el sistema en el que creía ciegamente, el que juró defender, estuviera corrompido hasta la médula, era una traición personal. Su corazón latía con la furia de un tambor de guerra, retumbando en sus sienes. Un sabor amargo, metálico, le llenó la boca. Era la bilis de la injusticia. La voz de su padre resonó en su mente. Valeria, la verdad es un fuego. Una vez que la enciendes, no hay forma de apagarla. La chispa se convirtió en una llama, una determinación férrea. Tenía que descubrir la verdad, no solo por ella, sino por todos los que habían perdido sus ahorros en el fraude de Solaris, por todos los que creían en una justicia limpia. El proceso de investigación y transformación de Valeria fue una odisea solitaria y obsesiva. Cada noche, después de su agotadora jornada en los juzgados, regresaba a su pequeño apartamento y se sumergía en las sombras del caso Solaris, como una arqueóloga desenterrando los huesos de una civilización perdida. Reexaminó cada folio del expediente, cada línea de los testimonios, cada transacción bancaria que había sido desestimada. El polvo de viejos archivos se adhería a su ropa. El zumbido constante de su vieja computadora portátil era la banda sonora de sus noches de insomnio, y el aroma a café nocturno, amargo y fuerte, era su único compañero. Su primera línea de investigación fue rastrear los movimientos del juez Cisneros y del fiscal jefe en las fechas cercanas al veredicto de Solaris. Utilizó bases de datos públicas, registros de viajes, incluso redes sociales, buscando patrones, anomalías. Descubrió que el juez Cisneros había realizado un viaje inesperado a una isla caribeña justo antes del veredicto, un destino de lujo que no cuadraba con su modesto salario de juez, y el fiscal jefe había realizado una serie de transacciones financieras inusuales, pequeñas sumas que se dirigían a cuentas offshore. Demasiado limpio. Demasiado discreto, pensaba Valeria mientras sus ojos analizaban cada cifra. Su mente, con su memoria fotográfica, comparaba firmas, fechas, direcciones, buscando la disonancia, el hilo suelto. Los obstáculos eran constantes y desalentadores. Las puertas se cerraban en su cara. Los archivos que buscaba estaban extraviados. Los colegas la miraban con recelo, desconfiando de su obsesión. Hubo noches en las que la frustración la abrumaba por completo. Sentía el peso de la tarea, la inmensidad de lo que buscaba contra sus limitados recursos. Su cuerpo le dolía por las horas de pie en el tribunal y las noches sin dormir. Su mente estaba agotada por la investigación y la tensión constante. Una vez, en la oficina del fiscal jefe, intentó acceder a unos expedientes antiguos. Él la miró con frialdad. «Valeria, ¿sigues obsesionada con el caso Solaris? Deja de buscar fantasmas. La justicia ya ha hablado. Mejor concéntrate en tus casos actuales». Su tono era una advertencia velada. Su monólogo interno era un flujo constante de pensamientos y emociones. «No puedo rendirme. No después de lo que pasó.
Esos inversionistas, sus vidas fueron destrozadas. ¿Y si el juez y el fiscal realmente vendieron la justicia? ¿Y si mi abuelo, que tanto creía en la ley, supiera esto? Esto es más grande que yo. Es por el sistema, por la fe en la justicia. La desesperación a veces la invadía como una marea oscura, y sentía un nudo doloroso en el estómago, una punzada que se extendía por todo su cuerpo, un sabor amargo y metálico en la boca, la bilis de la impotencia. Su respiración se volvía superficial, casi jadeante, y sentía el peso aplastante de la soledad, la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso de su misión. Pero entonces, la imagen de su padre, un hombre honesto y justo, le daba una nueva oleada de fuerza. Él me enseñó a luchar por la verdad. Yo también lo haré. La rabia la impulsaba, no una furia descontrolada, sino una furia fría y calculadora, alimentada por la sed inagotable de justicia y la necesidad de reivindicar el nombre de la ley. Sabía, con una certeza inquebrantable, que tenía la verdad de su lado. Mateo no estaba solo en su búsqueda de justicia. En el camino encontró almas afines que, movidas por la indignación y la empatía, se convirtieron en sus más valiosos aliados. Su primera aliada crucial fue Sofía, una abogada joven y brillante que había frecuentado el restaurante y, con su mirada perspicaz, se había fijado en la quietud y la dignidad inquebrantable de Mateo, a pesar de las humillaciones constantes de don Armando. Sofía, con sus gafas de pasta que le daban un aire intelectual y su mirada inteligente que parecía ver a través de las fachadas, era conocida en los años 50 círculos legales por su ética inquebrantable y su pasión por los casos de injusticia social, a menudo tomando casos pro bono para defender a los desfavorecidos. Un día, mientras Mateo le servía un café, ella lo detuvo con un gesto amable. «Disculpa, pero he notado cómo te trata ese hombre, don Armando. No es justo, y es inaceptable. Nadie merece ese tipo de trato». Mateo, sorprendido por su empatía genuina, dudó por un instante en revelar su dolorosa historia. Pero algo en los ojos de Sofía, una chispa de genuino interés y una promesa de complicidad, lo impulsó a hablar. Le contó su historia, la traición a su abuelo, el robo de las patentes, los documentos manipulados, la ruina de su familia. Sofía, con cada palabra que Mateo pronunciaba, se sentía más y más indignada, sus puños apretándose bajo la mesa. «Esto es atroz, un crimen de lesa humanidad, un abuso de poder sin límites. Yo puedo ayudarte, Mateo. Mi padre, que en paz descanse, también fue un inventor visionario y siempre fue víctima de los poderosos que querían robar sus ideas. Sé lo que se siente, la impotencia, la rabia. Y sé cómo lucharlo». La confianza entre ellos se forjó en esa mesa de café, entre el ruido de los platos y el aroma a espresso. Sofía vio en Mateo no solo un camarero, sino un alma noble, un guerrero silencioso que, a pesar de las cicatrices, mantenía su dignidad. Decidió ayudarle pro bono, sin pedir un solo centavo. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la justicia pura y simple. Don Armando es un hombre poderoso, Mateo, con contactos en las más altas esferas. Será difícil, el camino estará lleno de obstáculos y peligros. Pero la verdad siempre deja huella, incluso en los pasillos más oscuros, y mi padre me enseñó a encontrarla, a desenterrarla de entre los escombros. Su voz era firme, infundiendo a Mateo una esperanza que no creía posible. La conversación con Sofía se extendió por varias horas, revelando capas de su propia historia personal, sus motivaciones, sus estrategias legales, forjando un vínculo de respeto mutuo y determinación. La segunda alianza crucial en la vida de Mateo fue con la señora Carmen, una anciana conserje del edificio de archivos históricos,
donde Mateo pasaba sus noches de investigación. La señora Carmen, una mujer de unos 60 años, de cabello blanco recogido en un moño impecable y ojos curiosos y penetrantes, siempre observaba a Mateo con una mezcla de interés y compasión. Había notado su dedicación incansable, su silencio, la intensidad de su mirada mientras escudriñaba documentos viejos. Un día, mientras Mateo buscaba un documento particularmente difícil de encontrar, un registro casi olvidado en las profundidades de los archivos, la señora Carmen se acercó con una sonrisa amable y una taza de té humeante. «Joven, ¿qué busca con tanto afán? Pareces un fantasma en estos pasillos, con esa mirada perdida en el tiempo». Mateo, sintiendo una extraña e inexplicable confianza en ella, una conexión con esa mirada cálida y sabia, le explicó la situación, la historia de su abuelo, el robo de la patente, la ruina de su familia. La señora Carmen, quien había trabajado en ese edificio por más de 40 años, conociendo cada rincón y cada secreto, y que había visto pasar a muchos hombres de negocios, poderosos y a menudo corruptos, escuchó con atención, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con una astucia insospechada. «Ah, los Vera. Sí, los recuerdo. Gente ambiciosa, muy ambiciosa. ¿Sabes? Cuando Vera Corp se fundó, hace muchísimos años, hubo un escándalo muy grande. Nadie dijo nada en voz alta, pero yo, que limpio los despachos, escuché muchos murmullos. Hubo un rumor de un socio que desapareció de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido. La señora Carmen, con un gesto discreto, le dio una clave para encontrar un viejo libro de registros manual en una sección olvidada y polvorienta del sótano, un registro que contenía detalles que no estaban digitalizados, información que había sido intencionalmente omitida en los archivos públicos. Los ricos se creen muy listos, muy intocables, pero siempre dejan un hilo suelto, un pequeño cabo por el que se les puede desenmascarar, susurró con una sonrisa pícara y una mirada cómplice. El diálogo con ella fue extenso, sus recuerdos, sus observaciones sutiles, su sabiduría callejera y su conocimiento de los pequeños detalles ocultos de la historia de la ciudad fueron un tesoro inestimable de información que, aunque indirecta, validaba cada una de las sospechas de Mateo, consolidando su caso. Su complicidad, su discreción y su apoyo silencioso fueron el tercer pilar fundamental en la construcción del caso legal contra don Armando, añadiendo una capa de autenticidad y arraigo a la verdad que buscaban. La tensión en el aire se volvió un zumbido constante y opresivo, un eco de la tormenta que se avecinaba, cada día más cerca, más palpable. Don Armando, con su instinto agudo de depredador, empezó a sentir la presión, una incomodidad sutil pero persistente que se colaba por las grietas de su fachada de invencibilidad. Su empresa, Veracorp, se veía envuelta en una investigación fiscal de rutina, impulsada discretamente por Sofía, la abogada de Mateo, quien había usado canales legales para sembrar la duda sin revelar su mano. Nada directo contra él todavía, pero suficiente para hacerlo sentir incómodo, para sembrar la paranoia en su mente. Sus llamadas al restaurante, antes destinadas a humillar a Mateo con comentarios hirientes, ahora se volvieron más frecuentes, más irritables, más exigentes. «Dile a ese camarero que se apure con mi café. No tengo todo el día para su ineptitud y su lentitud». Su voz, más aguda y estridente de lo habitual, revelaba su creciente irritabilidad y su pérdida de control. Las confrontaciones menores se intensificaron, volviéndose más directas y cargadas de veneno. Un día, don Armando se encontró con Mateo en el estrecho y reluciente ascensor del restaurante. Lo miró de arriba abajo con una sonrisa cruel que no alcanzaba sus ojos, una mueca de superioridad. «Joven,
¿Sigues sirviendo café? Deberías saber que la gente como tú nunca sube, nunca asciende. Se queda abajo, donde pertenece, entre la suciedad y el sudor de la servidumbre. Su voz, un susurro venenoso, intentó herir a Mateo, pisotear su espíritu, recordarle su lugar. Pero Mateo, con una firmeza que sorprendió y descolocó a don Armando, le respondió con una calma imperturbable, sus ojos fijos en los suyos. Don Armando, a veces, los que están abajo vemos las cosas con mucha más claridad, y vemos lo que otros intentan ocultar. La respuesta dejó a don Armando sin palabras por un instante. Su sonrisa se borró abruptamente, y su rostro se tensó en una expresión de pura irritación y una extraña, pero incipiente, punzada de temor. Sintió una punzada de molestia, una sensación extraña de que algo no encajaba, que había una amenaza invisible que no lograba comprender. Se veía a sí mismo como un león, imponente y feroz, y Mateo como una insignificante y molesta mosca que zumbaba a su alrededor. Otro día, un periódico local, impulsado por Sofía y la señora Carmen, publicó un pequeño artículo en una sección de curiosidades históricas sobre la misteriosa historia de la Futura Energy, la empresa fantasma original, con vagas referencias a un oscuro capítulo en sus inicios y la desaparición de un socio fundador. Nada directo contra don Armando, pero suficiente para que los ojos más astutos de la élite empresarial comenzaran a murmurar, a tejer hipótesis, a atar cabos. Don Armando, en una reunión de negocios importante, escuchó un comentario casual, un susurro que se filtró por el aire. Veracorp, ¿verdad? Interesante historia la de esa empresa, ¿no crees? Tantos años, tantos secretos. ¿Quién diría qué se esconde bajo el brillo? La paranoia de don Armando crecía exponencialmente, volviéndolo suspicaz con todos a su alrededor. Empezó a sospechar de sus propios empleados, de sus socios más leales, de los clientes más antiguos. Sus gestos se volvieron más bruscos, su voz más áspera y cortante, sus movimientos más erráticos y nerviosos. Se notaba un tic nervioso incontrolable en su ojo derecho, que se acentuaba con cada nueva preocupación, y a menudo sus manos se apretaban en puños cerrados bajo la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. El monólogo interno de Mateo en esos momentos era de una determinación inquebrantable, una resolución de acero. Está sintiendo la presión. Sus cimientos se están agrietando. Cada comentario, cada mirada, cada susurro es un arma que usamos para desestabilizarlo, para hacer que su fachada se desmorone. No hay vuelta atrás. Esto es por mi abuelo, por su legado, por mi madre, por las décadas de sufrimiento que soportó, por mí, por mi dignidad y mi futuro. Sentía el corazón latiéndole fuerte en el pecho, la adrenalina corriendo por sus venas, una sensación electrizante que lo mantenía alerta, pero su mente se mantenía fría, calculadora, analizando cada paso, cada palabra, cada reacción de don Armando. La espera era tensa, una cuerda estirada hasta el límite, la anticipación, palpable, una electricidad en el aire que presagiaba el desenlace. El momento de la verdad se acercaba, y Mateo, el camarero humilde y silencioso, estaba listo, más que listo, para enfrentar al gigante y revelarle la verdad que lo haría temblar hasta los cimientos de su alma. El clímax explotó en el gran salón de eventos del hotel más prestigioso de la ciudad, un banquete de gala ostentoso y ruidoso que celebraba los 50 años de Veracorp, el inmenso imperio de don Armando. La atmósfera inicial era de opulencia desmedida y autofelicitación descarada, una burbuja de riqueza y poder que parecía impenetrable. Candelabros de cristal de Bohemia, relucientes y deslumbrantes, brillaban con 1000 luces desde el techo, iluminando mesas cubiertas con manteles de seda finísima
y arreglos florales exóticos. El aire estaba impregnado del aroma a caros perfumes de diseñador, a champán añejo y a la autosuficiencia de la élite. Don Armando, vestido con un smoking impecable, su pecho hinchado de orgullo, recibía a los invitados con una sonrisa de triunfo. Su esposa, una mujer elegantemente fría y con una expresión de superioridad, a su lado. Era su noche, la culminación de una vida de poder, de éxito, de ambición desmedida. Mateo, con su uniforme de camarero, que parecía más gastado y humilde que nunca en aquel entorno de lujo, se movía silenciosamente entre la multitud, sirviendo copas de champán, su rostro impasible, sus movimientos fluidos, casi invisibles para la mayoría de los presentes. Sofía, la abogada, y la señora Carmen estaban entre los invitados, mezcladas en el anonimato, sus ojos fijos en don Armando, sus corazones latiendo con la misma tensión silenciosa que Mateo. La atmósfera inicial era de alegría forzada. El tintineo constante de las copas resonaba en el salón, un preludio discordante y casi siniestro para la tormenta que se avecinaba, una tormenta de verdad y justicia. Cuando don Armando, con su copa de champán en alto y una sonrisa prepotente, se preparaba para dar su discurso triunfal, con un proyector mostrando la historia glorificada de Vera Corp detrás de él, Mateo se acercó sigilosamente a la mesa principal, su bandeja en mano. Llevaba una botella de champán recién abierta y 2 copas vacías. Don Armando, al verlo tan cerca de su pedestal, lo miró con un desprecio apenas disimulado. «Joven, ¿no te he dicho ya que soy yo quien sirve aquí? ¿No puedes esperar tu turno? ¡Qué insistencia tan molesta!». Su voz, un susurro lleno de arrogancia y fastidio, era solo para él, un intento de humillación íntima. Pero Mateo no se inmutó. Su mirada permaneció fija en los ojos de don Armando, una calma inquebrantable que heló la sangre del magnate. Con un movimiento sereno y deliberado, Mateo depositó la bandeja sobre la mesa y, en lugar de servir el champán, sacó de su bolsillo un viejo papel amarillento y arrugado, un boceto original que había guardado como un tesoro. Lo colocó con cuidado y precisión sobre el atril, justo donde el potente proyector de Vera Corp lo iluminaría para todos los presentes, reemplazando la imagen corporativa. «Disculpe, don Armando», dijo Mateo, su voz tranquila, pero resonante, lo suficientemente alta para ser escuchada por las mesas cercanas y por cada uno de los invitados que ahora dirigían sus miradas hacia él, intrigados. «Creo que esta imagen será mucho más apropiada para celebrar el verdadero legado de Vera Corp, su verdadera fundación». La imagen proyectada, la misma que don Armando había preparado minuciosamente para mostrar su triunfo, se desvaneció abruptamente, y en su lugar apareció el boceto original, la intrincada y hermosa ilustración del motor de energía. Limpia, con la firma clara y audaz de Leonardo, el inventor, y una fecha que resonó como un trueno en la sala, 1953. Las reacciones fueron explosivas, viscerales, un estallido de emociones que recorrió la sala como una onda sísmica. Don Armando, que hasta ese momento había exhibido una seguridad pétrea, una fachada inquebrantable de control, sintió cómo el color abandonaba por completo su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el horror y la incredulidad. Su quijada cayó, dejando su boca entreabierta en un gesto de asombro y terror paralizante. Un sudor frío, copioso y pegajoso, perló su frente, y sus manos temblaron incontrolablemente, sus dedos incapaces de sujetar la copa de champán que sostenía, la cual se deslizó de sus manos con un tintineo sordo al chocar contra la mesa. Intentó hablar, intentó negarlo todo, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz estrangulada por el pánico que lo asfixiaba. Sus ojos,
antes llenos de prepotencia y arrogancia, ahora reflejaban un miedo primario, un terror ancestral, el conocimiento devastador de que su mundo, su imperio de mentiras, se desmoronaba en ese mismo instante. Se volvió hacia su esposa, buscando un apoyo, una negación, pero su mirada se encontró con la de su hijo, que lo observaba con un horror silencioso y una vergüenza profunda desde la primera fila. Las venas de su cuello se hincharon, pulsando visiblemente. Su respiración se volvió errática, casi jadeante, un sonido gutural que apenas lograba escapar de su garganta. El tic nervioso en su ojo, que antes era ocasional, se desató incontrolablemente, un temblor constante que revelaba su derrumbe. La esposa de don Armando, una mujer que rara vez mostraba emoción, una estatua de elegancia y frialdad, se quedó petrificada en su asiento. Sus ojos se abrieron en un asombro gélido, dilatados por la incredulidad, y sus labios, impecablemente pintados de rojo carmesí, se tensaron hasta formar una línea blanca, casi incolora. La palidez se extendió por su rostro, cubriendo su piel con un tono enfermizo, y su mano, que antes reposaba elegantemente sobre la mesa, se deslizó para cubrir su boca, en un intento desesperado de ahogar un jadeo de horror y repulsión. El brillo deslumbrante de sus joyas, sus diamantes y esmeraldas, parecía ahora un cruel contraste, una burla sarcástica con el derrumbe inminente de su impecable fachada. Sintió una punzada aguda en el estómago, un retortijón de náusea, un presentimiento escalofriante de la catástrofe que se cernía sobre ellos, sobre su vida perfecta. Los invitados, la crema innata de la sociedad, los poderosos y los influyentes, que minutos antes murmuraban con frivolidad y risas superficiales, ahora estaban en un estado de shock colectivo. Un silencio sepulcral, espeso y pesado, se apoderó del salón. Un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, donde solo se escuchaba el latido de los corazones acelerados y la respiración contenida. Luego, el silencio se rompió por un coro de exclamaciones ahogadas, jadeos de asombro y murmullos incrédulos de horror y traición que se extendieron como un incendio. Sus ojos se abrían de par en par, sus bocas se abrían en asombro, mientras sus expresiones faciales pasaban de la sorpresa inicial a la indignación contenida, y de ahí al asco más profundo por la revelación. Las mujeres se abanicaban nerviosamente con sus abanicos de seda. Los hombres se ajustaban las corbatas, intentando asimilar la brutal y devastadora revelación que acababa de desmoronar su percepción de la realidad. Algunos se levantaban de sus asientos, incapaces de permanecer sentados. Otros se encogían sobre sí mismos, como si el propio aire se hubiera vuelto tóxico con la verdad, una verdad que los había golpeado con la fuerza de un rayo. Mateo, con una calma asombrosa que parecía trascender la tensión de la sala, continuó con su revelación. «Esta, don Armando», dijo, su voz inquebrantable, como una sentencia divina, «es la patente original del motor de energía limpia, diseñado y creado por mi abuelo, Leonardo. Robada por su padre, Armando Vera, el verdadero fundador de Futura Energy y el verdadero constructor de su fortuna». Luego, con otra señal sutil, la pantalla mostró un segundo documento, aún más incriminatorio. Un contrato de transferencia fraudulento, con firmas claramente falsificadas, que demostraba de manera irrefutable cómo la patente había sido usurpada ilegalmente y cómo la inmensa fortuna de su abuelo, el fruto de su genio y su trabajo, había sido robada sin piedad. El contraste entre la riqueza ostentosa y descarada de don Armando y la evidencia irrefutable del robo fundacional de su imperio era demoledor, una verdad que desmantelaba toda la narrativa de éxito del magnate. Su imperio, don Armando, concluyó Mateo, su voz firme y autoritaria,
resonando en cada rincón del salón. Fue construido sobre el engaño, sobre la traición y sobre la ruina de mi familia. Usted es el heredero de un fraude que ha sido ocultado por décadas. El cambio de poder fue instantáneo, una inversión abrupta de la dinámica en la sala. Don Armando, el coloso inexpugnable, el magnate todopoderoso, el hombre que había humillado a incontables personas, estaba ahora temblando incontrolablemente, su rostro cubierto de sudor frío, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión de horror absoluto, su voz incapaz de pronunciar una sola palabra coherente. Mateo, el camarero, el invisible, el nadie, se erigía con la autoridad inquebrantable de la verdad, su voz tranquila y firme, sus palabras, sentencias que se clavaban como puñales en el alma de don Armando. En ese momento, la abogada Sofía se acercó, su rostro serio y resuelto, su presencia irradiando una confianza inquebrantable. Señor Armando Vera, está usted formalmente notificado. Esto es solo el principio de la demanda. Tenemos pruebas irrefutables, y ahora todo el mundo las conoce. La justicia por fin prevalecerá. El caos estalló en el salón. Los flashes de los fotógrafos se dispararon sin cesar, iluminando la escena, capturando la humillación pública de don Armando, su rostro contorsionado por el shock y la furia impotente. Don Armando se desplomó en su silla, su esposa a su lado, intentando consolarlo, pero ella misma estaba en estado de shock, su mundo derrumbándose. La celebración de los 50 años de Vera Corp se había convertido en un campo de batalla, y la verdad, como un relámpago, había golpeado con una fuerza devastadora. La fortuna de don Armando, edificada sobre mentiras y engaños, comenzó a desmoronarse en ese instante, en medio de los escombros de su propia arrogancia. La caída de don Armando fue brutal, rápida y sin piedad, un espectáculo mediático que se transmitió por todos los canales y periódicos. Los titulares bramaban con el escándalo, sus letras grandes y negras gritando la verdad al mundo. El imperio Vera, construido sobre un engaño de décadas. La verdadera fortuna del magnate, revelada por un camarero heroico. La investigación se amplió de manera exponencial, revelando una intrincada red de fraudes, evasiones fiscales y manipulaciones financieras que se extendía mucho más allá del robo original de la patente de la familia de Mateo. Don Armando fue arrestado por múltiples cargos de fraude, conspiración, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Su imperio se desmoronó como un castillo de naipes, sus empresas fueron intervenidas, sus propiedades embargadas y sus cuentas bancarias congeladas por completo. Las escenas de su degradación llenaban los noticieros, un descenso vertiginoso desde la cima de la opulencia hasta el abismo de la humillación. De su mansión suntuosa, un símbolo de su poder, pasó a una celda fría y compartida, sus paredes desnudas y sucias, de los trajes hechos a medida, confeccionados con las telas más finas, al uniforme penitenciario áspero y genérico. De los banquetes exquisitos y las cenas de gala, a la comida insípida y repetitiva de la cárcel, servida en bandejas de metal. Los amigos y socios que antes lo adulaban, que competían por su atención y su influencia, ahora lo repudiaban con vehemencia, sus voces alzándose en un coro de condena, buscando distanciarse de su toxicidad y de la mancha que su nombre representaba. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude, de avaricia desenfrenada y de la más vil traición. Las viejas amistades de su esposa, que antes la envidiaban y la idolatraban, ahora se reían de su desgracia a sus espaldas y se jactaban de nunca haberla apreciado realmente. Un patético intento de distanciarse de la podredumbre moral que había revelado la familia Vera. Su esposa, la mujer elegante y fría que había reinado en los círculos sociales más exclusivos,
también sufrió una humillación pública devastadora. Sus propiedades fueron confiscadas junto con las de su marido, y ella se encontró de repente sin nada, su imagen impecable hecha pedazos, sus círculos sociales cerrados herméticamente a ella, su vida de lujos y privilegios reducida a la precariedad más absoluta. Tuvo que vender sus últimas joyas para subsistir y mudarse a un pequeño apartamento en un barrio anónimo, una sombra patética de su antigua vida de opulencia. La degradación de don Armando y su esposa no fue solo legal, con sentencias y prisiones, sino social y moral, un castigo que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, no se negó a entregar. Don Armando, el hombre que había humillado a incontables personas a lo largo de su vida, se vio ahora humillado por el sistema, por la verdad que él tanto intentó ocultar, por su propia e insoportable soberbia. La rabia en sus ojos cuando era escoltado por los pasillos del tribunal, bajo el escrutinio de los medios y la multitud, era palpable, una furia impotente que lo consumía por dentro, mientras el mundo que una vez lo reverenció por su poder y su fortuna, ahora lo despreciaba con un asco manifiesto. Mientras tanto, el triunfo de Mateo fue una luz que se expandió por toda la sociedad, una luz que iluminó los rincones más oscuros de la injusticia. De un camarero humillado y invisible, se convirtió en una figura de inspiración para millones, en un símbolo viviente de la justicia y la perseverancia inquebrantable. Su nombre, antes pronunciado con lástima o desinterés, ahora resonaba en los titulares con un respeto reverencial, un testimonio de su valentía. No solo recuperó la fortuna y el legado de su abuelo, sino que los honró y los expandió, transformándolos en una fuerza para el bien. Mateo, con la inestimable ayuda y el brillante asesoramiento de la abogada Sofía, que ahora era su socia principal y su amiga de confianza, relanzó la patente del motor de energía limpia de su abuelo. La tecnología, que había sido adelantada a su tiempo, era ahora vital para un mundo que buscaba desesperadamente soluciones sostenibles y ecológicas. Fundó Leonardo Energy, una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y distribución de energía renovable, y con ella creó una fundación de gran envergadura para apoyar a jóvenes inventores y artistas sin recursos, asegurándose de que nadie más sufriera el destino de su abuelo. Su objetivo no era solo generar ganancias, sino transformar vidas, crear un legado duradero de innovación, de justicia social y de oportunidades para aquellos que, como él, habían sido subestimados. La inmensa riqueza de su abuelo, ahora bajo su custodia y su ética, se convirtió en una fuerza imparable para el bien. Los millones, lejos de estancarse, se multiplicaron, y Mateo se convirtió en un líder global en el sector de la energía limpia, y un filántropo reconocido a nivel mundial, un ejemplo de cómo el poder, cuando se usa con integridad, puede cambiar el mundo. Su nueva oficina, ubicada en el último piso del rascacielos vanguardista, que ahora albergaba la sede de Leonardo Energy, era un espacio luminoso, de diseño minimalista y elegante, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que una vez lo había ignorado y humillado. Pero a pesar del lujo y el éxito, Mateo seguía siendo el mismo, humilde y con los pies en la tierra. Su estudio de arte, ahora más grande, mejor equipado y con una luz natural perfecta, era su refugio, el lugar donde seguía pintando, sus lienzos ahora llenos de luz, de esperanza, de colores vibrantes, un reflejo de su alma sanada. Su casa, una elegante pero cálida residencia, lejos del brillo ostentoso de las mansiones de los Vera, estaba llena de arte, de libros y de los pocos objetos personales que había rescatado de su pasado, un recordatorio constante de sus raíces y del camino recorrido. La paz interior se reflejaba en su mirada,
una calma que solo la justicia y el propósito pueden otorgar. El impacto en su familia fue inmenso y profundamente sanador. Su madre, que había vivido décadas de dolor silencioso y vergüenza, finalmente encontró la paz y la alegría. Sus ojos, antes tristes y apagados, brillaban con un nuevo propósito, con la luz de una vida recuperada. La vio recuperarse, sonreír de verdad, reír con ganas, revivir. Se aseguró de que ella tuviera todo lo que necesitaba, no como un hijo arrepentido que busca redención, sino como un hijo profundamente agradecido, honrando su fuerza, su sacrificio y su amor incondicional. Y ella, con su sabiduría ancestral y su inquebrantable espíritu, se convirtió en su consejera silenciosa, su ancla en el mar a veces turbulento del éxito. Los reencuentros con aquellos que lo subestimaron fueron sutiles, pero profundamente significativos, pequeños ecos de su vindicación. Un día, mientras Mateo asistía a una importante conferencia sobre energía renovable en un hotel de lujo, se encontró con Marina, una antigua camarera del restaurante que solía mirarlo con lástima y desprecio. Marina, ahora visiblemente envejecida, con la mirada cansada y los hombros encorvados por el peso de la vida, lo reconoció al instante. Su rostro se descompuso, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso de vergüenza, y sus ojos se esquivaron, incapaces de sostener la mirada de Mateo. «Mateo, yo lo siento tanto», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado por la culpa. «Siempre te subestimé. Siempre pensé que te quedarías sirviendo café para siempre. Fuiste el más fuerte de todos, y yo, tan ciega». Mateo sonrió, una sonrisa genuina y llena de compasión, sin un rastro de rencor. «Marina, el pasado está atrás. Lo importante es lo que hacemos hoy, lo que aprendemos de nuestros errores. Todos tenemos un propósito, solo necesitamos encontrarlo». No había reproche en sus palabras, solo una madurez y una comprensión que solo la adversidad puede forjar. La disculpa de Marina, aunque tardía, era un pequeño, pero poderoso, eco de su vindicación. Otro día, el guardia de seguridad del restaurante, el mismo que lo había mirado con desdén al principio de su historia, se inclinó respetuosamente al verlo entrar en el lujoso edificio de Leonardo Energy. «Señor Mateo, mis respetos. Usted es un ejemplo». «Siempre lo supe». Pequeños gestos, pero grandes significados, que resonaban con la fuerza inquebrantable de la justicia. La vida de Mateo, mi querido amigo, se convirtió en un faro de que la verdad, la integridad y la perseverancia son las armaduras más poderosas frente a la crueldad, la mentira y la avaricia. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido o la opulencia de su riqueza, sino en la pureza de su espíritu, en la fuerza de su carácter y en la firmeza de su determinación frente a la adversidad. La historia de don Armando y Mateo es un recordatorio contundente de que las apariencias se engañan y que la verdadera belleza y el verdadero poder residen en la honestidad del alma, no en la perfección de una fachada construida sobre engaños. Mateo, el camarero subestimado, el artista soñador, no solo recuperó lo que le fue robado a su familia, sino que se convirtió en una voz para la justicia social, en un filántropo generoso, en una prueba viviente de que el valor de una persona no se mide en su estatus social o en su fortuna, sino en su capacidad para luchar por la verdad. Incluso cuando el camino es oscuro y peligroso y el enemigo aparentemente invencible. Su legado, más allá de la exitosa corporación Leonardo Energy, fue el de un hombre que, con su mente aguda y su corazón noble, desentrañó la oscuridad más profunda y encendió una luz de esperanza
para todos los que creían que la justicia era solo una ilusión inalcanzable. Y esa, mi querido amigo, es una historia que vale la pena escuchar una y otra vez, una y mil veces, para que nunca olvidemos que la verdad siempre prevalece.